yo veo el mundo actual y veo a los jóvenes actualmente y veo con la libertad con la que se desarrollan. Yo viví otra época de disciplina, de bienestar, pero de una disciplina absoluta. Por ejemplo, en el colegio mis amigos se iban en esa época a veranear al Quisco, al Tao, al Hotel Roja, al Hotel Italia, en camping. Yo quería ir con ellos, pero sin embargo no me dejaban ir con ellos, tenía que estar con la familia. Son cosas distintas y nada es perfecto, nada es perfecto. Yo admiro la libertad con la que se puede vivir hoy. Hoy día yo veo a mis nietas y con una personalidad y con un enfrentamiento a los mayores en sus cuestionamientos importantes. Mm, Eso no existió en mi época, por lo menos en mi familia. mm. Pero nada es perfecto, nada es al 100. Lo importante es tener conciencia de la suerte que tuviste de haber nacido y de poder disfrutar las cosas importantes que te ofrece la vida. Les presento a Ricardo Abumoor, un empresario chileno de origen palestino y expresidente de la ANFP. Fue clave en la clasificación de Chile al Mundial de 1998 y como dueño de O'Higgins llevó al club a ganar su primer título en 2013. En esta conversación conoceremos un poco más sobre sus orígenes, reflexiones sobre la vida y la actualidad del país. Mi nombre es François Pousset y este es mi canal de YouTube de emprendimiento. Si te gusta este capítulo, déjame un me gusta y suscríbete al canal por más videos así. Ahora vamos con Ricardo. Un tema largo ese, es un tema largo. Eh, yo estoy orgulloso y agradecido de mi familia. Personas que salieron de su país arrancando de la dominación turca y llegaron a Chile. Mi padre llegó aquí a los 3 meses, tenía 3 meses de edad, y tuvieron un desarrollo de mucho esfuerzo. Llegaron al sur, a Concepción, a instalarse, a trabajar, a buscar nuevos rumbos. Eh, y yo le saco el sombrero, la verdad, porque mi padre estuvo en el colegio hasta los 15 años y se salió del colegio con la crisis del 30, donde mi abuelo necesitaba ayuda. Y una persona que no terminó el colegio, que se hizo en la vida, llegó a las esferas más altas y muy reconocido en el país por su calidad humana. Por eso que yo le saco el sombrero a la familia. En todo orden de cosas siempre hay cosas positivas o cosas negativas. Y yo viví en una época de mayorazgo, donde podías tener lo que querías, pero tenías que hacer lo que ellos decían. Había una disciplina distinta. Pero sí, es una historia muy esforzada, muy bonita y yo la aprecio hasta el día de hoy y la agradezco. ¿Qué enseñanzas o consejos recuerdas con más cariño de tu padre y de qué manera esas lecciones te han inspirado en tu vida y en tus negocios? Bueno, siempre la familia, una familia de mucha calidad humana, de mucho respeto al ser humano. Mi abuelo, que tengo grandes recuerdos de él, yo tenía mayor complicidad con mi abuelo que con mi padre. Mi padre era un tipo excepcional, pero duro, difícil. Había que tener mucha disciplina. Eh, pero siempre los recuerdos y las enseñanzas fueron respetando, agradeciendo la vida, el haber nacido, las comunicaciones humanas, las relaciones humanas, la realidad de cada uno, eh, valores y principios que hoy día uno extraña, pero que fueron desarrollándose a través de toda mi juventud y en las actitudes de ellos, en la forma de tratar a la gente, cualquiera sea su condición social. Eh,
Y eso quedó muy impregnado en la familia en general y en mí personalmente. Ahora, para entender un poco cómo fuiste tú en tu juventud, en cuanto a los estudios, por ejemplo, ¿cómo fuiste como alumno? Yo no era un muy buen alumno, pero me las arreglaba de alguna u otra manera, pero nunca fui un estudiante muy profundo, a pesar de la rigidez con la que a mí se me manejaba o a mi hermano. Eh, yo una vez eh, dejé un examen para marzo de matemáticas y mi padre me castigó y me puso interno en el Barros Arana 3 años. Fue una época difícil. Eh, Uno que ama la libertad se da cuenta de que es tan importante en la vida del ser humano. Y yo ahí en el Barcelona que tuve 3 años eh, positivos, pero como privado de libertad. Y eso me marcó mucho. Eso me marcó mucho. Pero bueno, nos educaron de una manera rígida, respetando los principios, los valores, al mayor. Eh, Había 3 personas en la familia, mi abuelo, mi padre y los 2 hermanos de mi padre, donde siempre me decían, tú puedes hacer o decir lo que te parezca, pero hay estas 3 personas, porque nacieron antes que tú, les des absoluto respeto y acatar lo que ellos digan. Eso lo aprendí a los 15 años. Entonces había un mayorazgo importante, pero con una proyección que te hacía darte cuenta de los principios y los valores. Sí, nacer no es gratis y uno debe estar agradecido el haber tenido la posibilidad de haber nacido y de haberse desarrollado y haber compartido con la gente. Por eso que yo siempre digo, en este mundo actual donde uno ya tiene que hablar a través de las redes sociales o con robots, no forma parte de la esencia de la familia. Siempre los contactos con la gente fueron importantes en cualquier condición social. ¿Valorás haber vivido esa rigidez? Lo valoro enormemente. Lo valoro enormemente porque yo veo el mundo actual y veo a los jóvenes actualmente y veo con la libertad con la que se desarrollan. Yo viví otra época de disciplina, de bienestar, pero de una disciplina absoluta. Por ejemplo, en el colegio mis amigos se iban en esa época a veranear al Quisco, al Tao, al Hotel Roja, al Hotel Italia, en camping. Yo quería ir con ellos, pero sin embargo no me dejaban ir con ellos, tenía que estar con la familia. Son cosas distintas y nada es perfecto, nada es perfecto. Yo admiro la libertad con la que se puede vivir hoy. Hoy día yo veo a mis nietas con una personalidad y con un enfrentamiento a los mayores en sus cuestionamientos importantes. Eso no existió en mi época, por lo menos en mi familia. Pero nada es perfecto, nada es al 100. Lo importante es tener conciencia de la suerte que tuviste de haber nacido y de poder disfrutar las cosas importantes que te ofrece la vida. ¿Tuviste una infancia feliz? Tuve una infancia cómoda, te diría yo. Cómoda, pero eh, esforzada porque había requerimientos. En mi familia el mayorazgo era muy importante. Y yo era el hijo mayor. Entonces tenía sobre mi cabeza una presión de que a como yo saliera iban a salir los demás, es lo que me decía mi papá. Tú no puedes fracasar. Eh, y eso te daba cierta carga emocional importante. Y como había un respeto increíble, increíble, eh,
tenías que acatar nomás, tenías que acatar. Pero se aprende de principios y de valores, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Tú le has transmitido esos mismos valores a tus hijos? Absolutamente, hoy día mis hijos son mis pilares. Gracias a Dios que los tengo. Y que me permite vivir la última etapa de mi vida eh, con dificultades, con alegrías, pero con una lealtad, con una unión, con una entrega, con un esfuerzo que yo lo agradezco hasta el día de hoy, que es lo que creo que nos está faltando en este país. ¿Qué intereses tenías en esta época de colegio? Aparte de, bueno, los estudios, por lo que entendí, no era lo tuyo. ¿Habían otras áreas que eran de tu interés? Sí, eh, era una época difícil, porque mi padre quería que yo fuera un médico cirujano, quería que yo fuera un profesional, y a mí me gustaba otra cosa. Yo hasta los alfileres les tengo terror, imagínate ya llegar a ser un médico. Pero mi interés y mis condiciones estaban basadas en la comunicación, en la gente, en el compartir, en hacer despertar los verdaderos valores de lo que es una amistad o las responsabilidades de una familia. Fui siempre mucho de la gente, como fue mi familia entera, desde mi abuelo, mi papá también, compartieron mucho con la comunidad, sin lugar a dudas. Sí. Yo creo que no hay nada más importante en la vida que las relaciones humanas. Hoy yo me asombro de ver los robots, de tener reuniones por Zoom. No lo vivo, no puedo, me es difícil. Eh, y yo creo que eso es una cosa importante, el respeto entre los seres humanos. Y la justicia y la generosidad y la entrega de los que han tenido más suerte contra los que no la han tenido y tratar de transmitir esos principios y esos valores. Que yo creo que es lo que ha pasado aquí en el país, porque sin lugar a dudas han habido muchas injusticias de un lado o de otro. Claro. Y nuestro país, que es un país hermoso, eh, necesita creer y necesita saberse respetado y saberse escuchado, cualquiera sea su condición social. Y yo creo que se cometieron muchos pecados en ese aspecto. Entiendo que el fútbol también fue una de tus pasiones. Siempre lo ha sido hasta el día de hoy, pero Sí, empezó en esa época. sí, en el deporte yo nací en la Gran Avenida y mi padre me llevaba a una cancha de fútbol en el Llano Sobercasó porque él jugaba fútbol, básquetbol, y yo compartía mucho eso. Y, y de niño conocí, cuando mi padre entró en labores deportivas, a ser Stanley Rouse, que fue presidente de la FIFA. Y yo no entendía, cabro chico, por qué le decían ser. Ahí empecé a aprender lo que era la dirigencia mundial y las proyecciones. Lo aprendí de niño. Mi padre fue un gran articulador en eso. Estuvo siempre muy involucrado con la comunidad, con la gente, con la humildad, porque él supo lo que era tener necesidades. Él las vivió enormemente y supo salir adelante. Y eso es lo que yo admiro de la familia. Eh, el respeto, la unidad, el derecho a vivir de la mejor manera posible, eh, sin excesos, siempre respetando al otro. No, yo estoy orgulloso de mi familia, la verdad. ¿Alguna vez tu padre te transmitió cuáles fueron las claves que le permitieron salir adelante en la vida? Sí, sin lugar a dudas, pues. En la época de los años 30, más o menos, cuando hubo una quiebra general y mi abuelo con lo poco que tenía se fue a la quiebra, el papá se salió del colegio para ayudarlo, como te decía anteriormente, y se hizo vendedor viajero. Eh, por ahí está todavía el carnet de vendedor viajero, donde
Primero no tenían los recursos, viajaba 3 meses porque no podía ir y volver en tren, etcétera, etcétera. Partió a los 15 años. Y hay una historia impresionante de lo que él vivió. Por eso que yo valoro ese esfuerzo eh, y esas ganas de llegar o de sentirte integrante de la sociedad, colaborador de la sociedad. Eh, yo, las cosas que admiro de la familia fue la integración con el país, con la gente. Fíjate tú que ellos fueron desarrollándose y creciendo con mucho esfuerzo, hasta que compraron una propiedad con unas máquinas circulares en la Gran Avenida, Santa Rosa con San Nicolás, la calle. Eh, y ahí se fueron desarrollando año a año, con un esfuerzo impresionante, y se crearon muchas otras empresas. Ahí alrededor estaba Madeco, Mademsa, todas estas grandes empresas de esa época. Hablo de la época de la Unión Popular. Y todas las empresas se las tomaron, todas las empresas alrededor nuestro se las tomaron. Y la única empresa que no se tomaron fue la nuestra, que era una empresa pequeña, pero la defendieron los trabajadores, la defendió el sindicato, porque había una comunidad con ellos impresionante. Y no es que te lo diga yo, podrás ir a hablar con personas que trabajaron con mi padre o que trabajaron conmigo o con la familia en general, y te van a decir eso. eh, el crecer juntos, el aportar todo lo que se pueda para que cada uno tenga una vida digna. Nadie nació para sufrir. Y yo creo que en eso los seres humanos también nos hemos equivocado un poco. Sobre todo en el mundo actual, que lo siento tan frío e impersonal. Y lo entiendo. Y lo entiendo porque se han cometido muchas injusticias y el ser humano es pecador de la época de Adán. Unos por desconocimiento, otros por corruptos, otros por pelotudos. Pero ¿quién tira la primera piedra hoy día? Y eso es lo que estamos viviendo hoy día en el país. Porque ¿qué piensa la gente que nació en una población que no tuvo chance y con un esfuerzo enorme para educar a sus hijos, para que vayan al colegio, para llegar a fin de mes? Y de repente la tecnología transparenta al mundo y salen a la luz todos, unos y otros. Eh, eh, que los empresarios se coludían para subir el precio de los remedios, de los pollos. Bueno, ¿qué piensa esa gente que se ha sacado la cresta y que no ha tenido mayores posibilidades? Siente una injusticia enorme. Yo creo que en eso nos equivocamos. Nos faltó mucho liderazgo y mucha solidaridad eh, para tratar de entender que el ser humano tiene un derecho, que podremos ser distintos, pero que podemos compartir y que podemos cambiar ideas y que nos podemos dar una mano unos a otros. Y ese hecho que a mí me impresionó, porque el sindicato defendió la empresa y la defendió porque éramos uno, porque ellos crecían junto con nosotros. Eso es lo que nos faltó. Y creo que eso es lo que necesitamos hoy. Hoy día vivimos de odiosidades, de rencores, de injusticias, que sin lugar a dudas las hubo de un lado y de otro. Eh, pero yo creo que llegó el momento de hacer las meas culpas, por lo menos desde mi punto de vista, que correspondan y empezar a luchar y a pelear por el país. Este es un país hermoso. Es un país hermoso, sobre todo cuando cree. Te lo digo porque lo viví. Cuando la gente te cree, se juega contigo. Pero cuando no te cree como ahora, es un país difícil. Es un país difícil. Se cayeron los pilares que sostenían la sociedad. Cayó la iglesia, los empresarios, los políticos, la Fuerza Armada, todo embetunado. Entonces hubo una rebelión sin lugar a dudas, por injusticias cometidas o por una falta de generosidad o de visión de futuro. Yo no pertenezco a ningún partido político, pero
pero siempre escuchaba al presidente de Uruguay en sus conceptos de saber vivir la vida con generosidad, con entrega, con lealtad, disfrutando de todo lo que se pueda, porque es una cosa única, es lo único cierto que tú tienes, que partes aquí y terminas aquí. Tú no vas a comprar, como decía Mujica, el expresidente de Uruguay, que en paz descanse, no puedes ir al supermercado a comprar tiempo. Entonces, qué pena no saberlo vivir desde un inicio, un entendimiento de lo que significa. El ser humano es algo muy valioso y es el que hace los ambientes. Y para eso tiene que haber educación, actitud, comprensión, justicia. Y nuestro país está pasando por una crisis enorme en ese aspecto. Cuando falta el liderazgo, cuando no aparece el William Wallace, cuando no aparece la gente, pues, como te decía anteriormente, la gente cuando cree en alguien o cree en algo se juega. ¿Por qué la Teletón tiene éxito? Cualquiera sea la condición económica del país, la gente se juega por eso, porque cree en eso. Por eso que es una etapa complicada, difícil. Y yo espero tener la oportunidad de ver un resurgimiento. El saber perdonar, el saber hacer las medias culpas, el saber darnos la mano y proyectarnos juntos en una vida que es tan corta, tan corta. Tú no te das ni cuenta. Eh, y yo te vuelvo a insistir, creo que porque lo viví, no existe nada más importante en la vida que las relaciones humanas. Y Ricardo, volviendo a la época del colegio, después vino la universidad. Tu papá quería que fueras médico. ¿Qué camino decidiste seguir? Bueno, yo entré a estudiar leyes en la Universidad de Chile. Duré 2 años. Y a mí me gustaba, porque como mi abuelo y mi papá estaban en el comercio, vendían eh, la paquetería típica de los paisanos, pues los calzoncillos, las camisetas, etcétera, etcétera, en una tienda que tenían en 21 de mayo. Y yo iba de joven a ayudar los fines de semana y me encantaba ese mundo. Y después del segundo año en la Universidad de Chile, quise incorporarme a la empresa. Me gustaba todo el negocio, lo textil, la comunicación con la gente. Y ahí mi padre me mandó a estudiar técnica textil en Inglaterra. Y, y, bueno, hubo que dar varios pasos antes de llegar a la gerencia general y partimos desde abajo. Pero era lo que más me gustaba, la comunicación con la gente, el, el saberse dar una mano el uno al otro. Eso es algo que yo hoy día en mi país extraño. Y bueno, y a lo largo de tu trayectoria has estado involucrado en muchos negocios distintos. Pero si tuvieras que elegir uno que consideres el más importante o el que más te ha marcado personalmente, ¿cuál sería y por qué? Bueno, eh, hay negocios que son fríos e impersonales, de números. Y hay negocios que pueden llegar a ser más difíciles, pero donde tú compartes mucho con la gente, como el comercio, la industria textil. Te da posibilidad de conocer a mucha gente y de conocer tu país. Yo no sirvo para estar encerrado en una oficina. Necesito estar en contacto con la gente. Eh, por eso que la familia siempre se dedicó estuvo involucrado en muchos negocios, pero la base principal fue todo el tema textil. Nosotros teníamos en esa época 600 personas trabajando en la empresa. Partieron con 10 y fueron creciendo, sí, fueron creciendo. Pero siempre muy comunicados con la gente. Dice que mi papá, quien no tuvo estudios, pero se preocupó de leer, se preocupó de aprender idiomas, hablar el inglés perfecto, el árabe perfecto, eh,
llegó a instancias importantes, tanto en el empresariado como en la vida deportiva. Él fue uno de los integrantes cuando se hizo el Mundial del 62 en Chile. Por eso que yo valoro a la gente esforzada y visionaria. Porque Chile había hecho una labor espectacular con ese nivel de dirigentes, con Carlos Ditborg, Juan Goñi, Ernesto Alvear, el padre de la exministra, el Tata Mesa, gente brillante con una entrega hacia la comunidad espectacular. Y fueron capaces, compitieron con Argentina para obtener el Mundial, donde Argentina lo tenía todo lo tenía. Y cuando se hizo la presentación de Argentina era apabullante lo que presentaron, sus estadios, la capacidad que tenían. Y fue la famosa frase de Carlos Ditborg, que era el presidente del comité, para decir: nosotros no tenemos nada, por eso queremos hacerlo todo. Y se la dieron a Chile. Con la mala suerte que vino el terremoto más grande de la historia del país. El presidente era don Jorge Alessandri Rodríguez. Una persona espectacular, visionario, inteligente, pero que de deporte no quería saber. O sea, no formaba parte de su personalidad. Mi padre me contaba que cuando vino este desastre económico, fueron a hablar con el presidente para plantearle de que iban a renunciar al Mundial. Y don Jorge Alessandri le dijo: pero ¿para qué van a renunciar al Mundial? ¿Por qué no hablan con la FIFA? Y le dicen que, dadas las circunstancias, en vez de hacer la competencia en 8 sedes, la pudiéramos hacer más modestamente en 4. Fue don Jorge Alessandri que le dijo a Carlos Ditborg. Y así lo hicieron, le consultaron a la FIFA y la FIFA se lo aceptó. Y remataron los 4 estadios y fueron capaces de hacer un Mundial con todo el desastre que había en el país. ¿Cómo no va a ser valorable eso? Pero había entrega, había unidad, había confianza. Ibas con las 2 manos de frente, que es lo que uno extraña hoy. Yo siento hoy día un mundo muy, muy frío, muy impersonal, que seguramente les acomodará a los jóvenes, a mí no. De todas las facetas que tiene el mundo de los negocios, ¿qué es lo que más te apasiona y te motiva a seguir emprendiendo? ¿Hay algún aspecto en particular que te llene de energía o que te dé más satisfacción? Bueno, yo estoy al final, estoy en la pole position de mi vida. Entonces hoy día estoy muy involucrado con mi hermano, con mis hijos, que son mis pilares, eh, pero siempre basado en la comunicación con la gente. Siempre basado en la comunicación con la gente. Es lo que más vivo y es lo que más disfruto. Hoy estoy más alejado de los negocios, aporto en lo que puede aportar, eh, pero siempre la familia ha seguido una línea. Ha seguido una línea que es la comunicación con la gente. Es lo que más me ha gustado siempre. ¿Y, y cuáles consideras que han sido los mayores desafíos y tus mayores satisfacciones en los negocios? Bueno, el haber participado de una empresa que partió muy pequeña, donde se vivieron muchos años muy coludidos con la gente. Eh, por eso que yo te digo la importancia que le doy a conocer la realidad de cada uno, cualquiera sea tu condición económica. Eh, sí, son cosas que en tu trabajo te llena el alma. Ver los valores, los principios o las deficiencias o las falencias que pueden llegar a tener las personas. Y qué bien te sientes cuando tú eres capaz de darle una mano o un camino o una proyección. Porque son todas personas. Yo creo que hoy nos falta eso. Nos falta eso. Creo que tendríamos un mundo mejor
si fuéramos capaces de hacer las medias culpas que correspondan y empezar a luchar por el país, por Chile, es un país hermoso. Eh, y como te digo, una vida tan corta que es una pena vivirla con enojos, con rabias, me cuesta entenderlo. Lo provocó el ser humano, sin lugar a dudas. Pero yo creo que tiene que llegar un minuto en donde digamos, paremos el hueveo. O sea, empecemos a trabajar por el país, empecemos a sacarlo adelante, cualquiera sean sus creencias. Porque yo sé, a lo mejor yo de política no sé nada, pero yo creo que hay cosas que son importantes. Gente que espera a la gente. La gente quiere seguridad, salud, vivienda y educación. Yo creo que solucionando esos temas, creo que tendríamos un país feliz. Y no creo que sea necesario pertenecer a un partido político para solucionar esos 4 temas. Yo creo que todos deberán estar de acuerdo. Eh, sin embargo, nos cuestan. 4 temas que son vitales para la gente. Tú podrás discutir la forma como desarrollarlo, pero que todos tienen derecho a eso por la sola significancia de haber nacido. Tú lo tienes, en la medida que sea, pero nos ha costado, vivimos con odiosidad, vivimos con rencor, producto de injusticias que se produjeron de distintos tipos. Pero hoy día, a esta altura de mi vida, si hay un mensaje que yo pudiera dejar, creo que tenemos que saber perdonar, sabernos dar la mano y construir y trabajar para el país. Todos tienen el derecho a vivir dignamente. ¿Y cuáles dirías tú que han sido tus mayores desafíos que te has enfrentado a lo largo de todos estos años? Bueno, hubo distintas etapas. Desde cuando empecé a trabajar en la empresa textil, que trabajé 40 años, muy en contacto con la gente, donde tuvimos éxito, y que después seguí los pasos de mi padre en las labores directivas, que de una u otra manera aprendiste a profundizar con la gente, eh, a involucrarte con ellos en la sociedad en general. Y me tocó la época donde el deporte, el fútbol, venía sufriendo un castigo enorme. Tuvimos 16 años fuera de toda competencia, producto del episodio del Cóndor Roja. Y este es un país orgulloso. Y estuvimos marginados muchos años, entonces había un hambre en el país por sobresalir, por decir quiénes somos. Y esa fue una etapa que yo no podré olvidar en mi vida porque yo te podría decir que se unió un país. Con todas las diferencias que podían llegar a haber, se unió un país. Y te lo puedo demostrar en el sentido de que yo he contado esta anécdota en otras ocasiones, pero cuando estaba Mirko Josic en la selección, vino a hablar conmigo que se iba a ir porque con la selección no íbamos a llegar a ninguna parte porque iba la gente de Colo Colo a ver a la selección con la camiseta de Colo Colo, iba la gente de la U con la camiseta de la U a presionar a los jugadores de Colo Colo y viceversa, etcétera, etcétera. Y fue algo que realmente impactó. Entonces, tomé el camino de hablar con la gente. Con hablar con la gente de Colo Colo y hablar con la gente de la U. Lo recibí en mi oficina. Esto cuando tú eras presidente de la Sí, ANFP. exactamente. Y lo recibí en mi oficina. Eh, Fue una anécdota muy bonita, muy bonita. Cuando llegó con los primeros que hablé fue con la gente de Colo Colo. Mi papá tenía mucho contacto con la gente de Colo Colo.
Bueno, era colocolino también. Y les planteé y les dije, ¿saben qué? Los necesito. Necesito que se unan para sacar a la selección adelante. Necesitamos el apoyo de la gente. Y si ustedes me ayudan en eso y somos capaces de clasificar al Mundial, yo les voy a regalar un pasaje para que vayan al Mundial. Volvieron locos. Dijeron, don Ricardo, estamos. La semana siguiente hablé con la gente de la U, que hasta el día de hoy tengo relaciones con ellos, con Anarquía, que es un profesor, hoy está trabajando cerca de Rancagua, no puede ir al estadio, está castigado por vida. Pero esto te prueba que cuando la gente busca un denominador común, todos se unen y se juegan. Y fueron capaces de unirse en las dos barras. Y te juro por mi padre en el cementerio, lo único que me pidieron fue la tela para hacer la famosa bandera gigante. Y llenaron el Estadio Nacional con 80.000 personas vestidos de rojo. Y eso fue importantísimo para haber logrado lo que se logró. Porque el fútbol es pasión, es energía, es un tema emocional por sobre todas las cosas. Y el país se unió detrás de una selección, en las buenas y en las malas. Y lo logramos. Básicamente porque había una integración total del país. Eso es lo que yo extraño hoy. Entonces, si eso fue factible hacerlo ya hace más de 30 años o 20 tantos años, eh, ¿por qué no vamos a ser capaces de unirnos hoy día? Ya ni siquiera por uno, por las generaciones que vienen, o vivir con mayor alegría, con una sonrisa a los años que te puedan quedar. Qué pena vivir en la odiosidad, en la falta de respeto, qué pena. Eso es lo que yo más extraño, porque yo amo este país y creo que es un país que tiene muchas posibilidades y que tenemos éxito cuando nos unimos, cuando estamos con un objetivo final en común. No, esa época fue emocionante, la verdad, fue emocionante. ¿Qué otro momento recuerdas que haya sido importantísimo en lograr clasificar al Mundial del año 98? La integración de la gente. Eso fue lo más importante. Pues sí, fue una cosa, la cantidad de gente que fue de Chile al Mundial fue una locura, una locura. Yo que viajaba, cuando teníamos que tomar el bus entre ciudad y ciudad en Francia, con todos los chilenos que habían ido, en una cantidad enorme de chilenos. Y lo vivíamos mano a mano. Piensa tú que el primer partido de Chile en la clasificatoria, en el Mundial fue contra Italia. Campeón del mundo, con figuras por todos lados, nosotros 16 años ausentes. Entonces era un temor enorme de enfrentar ese desafío y de no hacer el ridículo. Y se vivieron episodios impresionantes. Yo recuerdo que íbamos en el bus con la selección a Bordeaux para enfrentar ese partido, a un estadio de 20.000 personas, donde Chile estaba a 50.000 kilómetros y Italia estaba a 10 minutos. Y empezábamos a ver cuando íbamos en el bus hacia el estadio las primeras banderas chilenas. Entonces, los jugadores que son muy especiales porque ellos van en el bus con su música, con la radio. Me acuerdo que Javier Margas dice, ¿cuántos chilenos, empezaron a ver las primeras banderas chilenas, cuántos chilenos vendrán al estadio? Entonces yo le digo, ¿saben qué? Al que adivine cuántos chilenos van a ir al estadio, yo le voy a dar un premio. Los jugadores de fútbol cuando escuchan la palabra premio, apagan la música, la radio, ¿qué premio? No, no les voy a decir el premio, pero el que esté más cerca de cuántos chilenos hay en el estadio, yo le voy a dar un premio. Ya, y empezaron. El más optimista de todos fue Javier, que dijo 5.000 personas.
Llegamos al estadio, entramos a los camarines abajo, sentíamos un ruido ensordecedor, pero no salíamos a la cancha. Y cuando sale el equipo al calentamiento previo en Bordeaux, en ese estadio de 20.000 personas, se encontraron con 15.000 chilenos vestidos de rojo cantando la canción nacional. Mira, nosotros que teníamos el temor de no hacer el loco y poder hacer un partido digno, yo veía en los rostros de ellos cuando volvían de vuelta al camarín con los ojos vidriosos, como que si los hubieran poseído, como si... Es una cosa impresionante. Yo tuve mucha comunicación con ellos, y sin embargo pasaron por el lado mío y no me vieron. Venían eh, impactados por lo que estaban viviendo. Llegamos de vuelta al camarín y el Murci Rojas dice, ¿y qué weá? Esto es lo mismo que jugar en el Monumental, el jugaban Colo-Colo en esa época. Esas energías son vitales, son vitales. Y el equipo fue capaz de responder. Por eso que te digo, esto es un conjunto de cosas. No, 2 más 2 en esto no son 4. Se requiere de unidad, se requiere de convicción, se requiere de crear una energía positiva y de saber que puede. Te voy a contar muchas historias al respecto de esto, de las cosas que pudieron haber pasado. Pero esas emociones son impagables. Ver la alegría de la gente. La gente me decía, don Ricardo, yo la última letra, porque en esa época se firmaban las letras, la última letra la pago antes del próximo mundial. Impresionante, impresionante. Y eso es en el fondo la vida, que es lo que yo extraño hoy. Hoy es un mundo muy frío, muy impersonal, de mucha odiosidad. Pero como te vuelvo a insistir, que ha habido injusticias, sí las ha habido. Pero yo creo que tiene que llegar a un minuto en donde digamos, ¿sabes qué más? Pidamos perdón. Pero démosle a las nuevas generaciones lo que el país se merece. Y no vivir lo que estamos viviendo hoy, con odiosidad, con rencor, con delincuencia, con... No. Yo creo que esas cosas que yo te decía que son básicas, te vuelvo a insistir, la política debiera unirse para lograr esas 4 cosas vitales para la gente. Y donde te vuelvo a insistir, no es necesario pertenecer a un partido político para lograrla. Discutirás las formas, pero todos tienen derecho a eso, solo por el hecho de haber nacido. Por lo menos lo que yo, me podrán decir que soy demasiado romántico, pero yo creo que es de justicia divina, como decía Julio Martínez, el derecho de la gente en la época que le toca vivir, que tiene principio y final. ¿Y no piensas que muchas veces lo que estamos viendo, bueno, también se está viendo en muchos otros países del mundo, si es que no en todo el mundo, que quizás pase a ser más un tema global que... Sí, sí, yo no tengo duda de que aquí hay un cambio de era. Hay un cambio de era. Lo importante es poderlo dirigir o poderlo manejar. A mí no me hubiera gustado vivir en la época de los romanos y estar en el circo romano como gladiador. No sé, por lo mejor me hubiera gustado vivirla si hubiera sido Nerón. Pero esa época existió. Y después vino otra época. Y yo creo que hoy estamos entrando en una era distinta, donde los principios y valores, para mi gusto, están trastocados. Pero por último, no importa eso, en la medida que exista un objetivo común en la vida, en la medida donde haya colaboración mutua de unos u otros, donde, donde puedan darse las manos, donde puedan... Mira, una conversación de personas puede salvar una vida. Por eso que yo no participo de los robots o de las reuniones en Zoom. No, no puedo. Tú me dijiste, quiero hablar contigo, yo te digo, ven para acá, no lo hago ni por teléfono, no me nace. Pero pertenezco a otra generación. Pero ese romanticismo no se pierde, creo que son
valores importantes. Hoy día se vive, sin lugar a duda, con mayor libertad, pero hay que cuidarse de no pasar al libertinaje. Claro. Bueno, gracias a la tecnología, por lo menos, esta conversación que estamos teniendo, este mensaje que estás entregando, lo van a poder ver cientos de miles de personas, lo cual es algo bueno. Bueno, lo importante es hacer conciencia de eso. Esto es lo mismo de que tú vayas a ver una película y que sea una buena película y la disfrutes, pero que no la transmita. Yo creo que hay valores y principios que hay que transmitirlos. Tenemos un lindo país y hay que cuidarlo, sin lugar a dudas. Volviendo al mundo de los negocios, ¿cómo lo hacías tú para distribuir tu tiempo entre tus diferentes negocios y también tu vida personal? Bueno, yo trabajé en la empresa textil 40 años. eh, y al margen de eso tenía el desarrollo deportivo. Y cuando yo entré a la Federación de Fútbol de Chile, me fui del negocio. Me dediqué esos 6 años 100% al tema social y deportivo. Tuve esa licencia y lo viví intensamente, intensamente, en lo bueno y en lo malo, con alegría y con sufrimiento, pero con un denominador común. Estábamos todos juntos. Llorábamos juntos y nos reíamos juntos. Y eso es lo que necesita el país hoy. Porque este es un país que vale la pena. Nos podrá faltar educación en la base, pero no es un país hueón, es un país muy intuitivo. De hecho, te podría decir, sin conocer mucho de política, mirándolo de afuera, que las decisiones más importantes que se han tomado en el país no las tomaron ni los políticos, ni los empresarios, la tomó la gente. Cuando tuvo que decir que no a unos y no a otros eh, en la conducción del país. Yo creo que eso es lo que nos tiene de pie, lo que decidió la gente, porque fueron asertivos en ambas. Por eso la importancia de volver a creer, por eso la importancia de que aparezca un liderazgo creíble, que aparezca un William Wallace, que esté dispuesto a dar la vida por el país. Yo creo en Chile, pero no creo que tengamos éxito si seguimos divididos con odiosidad. Muy difícil. Y creo que no tenemos derecho a las nuevas generaciones dejarle un país enrabiado. ¿Cuáles dirías tú que han sido tus habilidades o rasgos de tu personalidad que más te han ayudado en la vida? Eh, yo creo que las personas de repente tienen distintos desarrollos, distintos caminos. Eh, yo tuve un camino de mayorazgo, como te decía, de educación fortísima, donde las faltas de respeto no podían existir, eh, eh, pero eso te ayudó a entender lo que es la comunidad, lo que es la sociedad. A mí el deporte me ayudó muchísimo a ver la realidad de la gente. Y en la empresa igual. Eh, no sé, es tan difícil de repente poder dar cátedra. Yo transmito las experiencias que a mí me pasaron, lo que yo viví. Y si tú me dices que si yo viví el 100% de mi vida, te digo, no, tuve momentos muy difíciles, muy difíciles. Eh, pero cuando tú eres consecuente, yo creo que la vida te premia. Te podrás caer, pero hay que tener fe. Es como una anécdota que contaba hace muchos años atrás de una persona que se estaba ahogando en el mar.
y le pedí a Dios que él era católico, que comulgaba todos los domingos, que iba a misa todos los domingos, que lo ayudara. Y Dios le dice, te voy a ayudar, pero tú haces algo. Agárrate de un palo de fósforo que sea. Algo. Y yo creo en eso. Yo creo que en la vida tú tienes las oportunidades, te podrás caer, pero si eres consecuente en la vida te termina premiando. Yo no conozco gángsters que hayan muerto de viejo. Todos tuvieron una vida donde usufructuaron, pero la pagaron caro. Yo creo en esas energías, sin lugar a dudas. Y eso es lo que yo extraño en nuestro país. Hoy día tenemos como energías negativas en todo orden de cosas. Nadie le cree a nadie, nadie respeta a nadie. Por eso que te digo que es un país que puede retomar, pero para eso tiene que haber una convicción y un deseo mutuo de decir vamos juntos de la mano, uno y otro. Hay cosas que son en común para todos. Y las otras diferencias las manejará cada uno en lo que cree o en lo que no cree. Pero hay un denominador común que se llama país, que se llama la vida. El tiempo que Dios te vaya dado para vivirla. Y qué pena desperdiciarla. Bueno, habiendo vivido tantos cambios a lo largo de todos estos años, ¿cuál es tu visión del futuro de Chile y de la juventud actual? Yo veo una era distinta. Veo una era distinta. No te puedo hablar si mejor o peor. Como te decía antes, sin lugar a dudas que de mayor libertad. Yo lo veo con mis nietos o con mis nietas. Tienen una educación y tienen una libertad de expresarse libremente en lo que creen y en lo que quieren. Yo creo que la gente grande, por no decir viejos como yo, ya no te consideran, no te ven. Yo creo que es una era nueva, distinta. Y yo creo que eso es incambiable, pero lo que no puedes dejar de hacer es de tener ciertos principios y valores de respeto al ser humano. Yo creo que hay un cambio brutal hoy día de los jóvenes, que no califico si mejor o peor, pero que hay que embarcarlo. ¿Hay algo que te habría gustado hacer diferente en tu vida? ¿Te hubiese gustado cambiar si pudieras? Hay muchas cosas que me hubiera gustado que hubieran sido distintas, pero en la vida no se puede pedir todo. A veces de las desgracias o de las inconformidades tú aprendes y obtienes otras, que a lo mejor no las hubieras obtenido si no hubieras tenido esas incomodidades. Nada es perfecto, pero yo creo que a las finales hay que ser agradecido de las posibilidades que se pueden llegar a tener. Nadie te va a regalar nada, pero eres tú el que tiene que saberte levantar cuando te caes y perseverar, tener convicción. Por eso que te digo, la importancia de los seres humanos, cómo se pueden colaborar unos a otros. Sí, yo creo que en eso nos fuimos visionarios. Sobre todo la gente más pudiente o la gente que tenía mayor poder. Hubo gobernantes que tuvieron la chance para poder hacer eso. Pero yo creo que no lo hicieron. Y yo creo que por eso estamos pasando lo que estamos pasando hoy. Por eso que yo ansío que parezca el William Wallace, que digo yo. Ansío que parezca el liderazgo creíble, que la gente lo pueda seguir. Porque la gente, te vuelvo a insistir, en este país, cuando cree se juega. Y es lo que necesitamos. Hoy día cuesta salir a la calle. Si yo agarro mi auto y me equivoco, me agarran a puteadas de todos lados. Se perdió la paciencia. O las injusticias están todavía vivas. Y eso es lo que yo te digo que tiene que llegar un minuto
en donde digamos paremos la chacota. Hay que salvar el país, hagamos un país lindo, hagamos un país agradable, que tengas la libertad de caminar, que tengas la libertad de conversar con unos y otros en el mismo nivel. Yo creo que este país se lo merece. Por eso Ta- que es importante que en este cambio de era eh, haya ciertas normas, o haya ciertas formas, o ciertas cosas básicas de entendimiento. Porque lo he vivido a través de la vida. Cuando este país cree en algo, tiene éxito. Cuando se une, tienen éxito. Dividido no llegamos a ninguna parte. Y con odiosidad menos. ¿Te habría gustado ser presidente Del país, del país? no sé si me hubiera gustado. Eh, sí me encanta compartir con la gente y compartir gran parte de mi vida con la gente, mano a mano. Pero hay que tener ciertos eh, conocimientos, profundidades. No es fácil manejar o dirigir un país. Pero si hubiera tenido esa oportunidad, yo hubiera hecho valer lo que te estoy diciendo. Podemos diferir, pero al final es lo que vale y lo que importa es el argumento. Y qué es lo que es mejor para la convivencia nacional, que es lo que yo no entiendo hoy. Cuesta entender, yo no veo, veo televisión, veo los debates, eh, y no siento que esos debates se hagan para construir. Por un lado veo a un periodista agresivo, a otros dos contrincantes de distintos partidos, eh, ninguno escuchando al otro, sino que solo pensando cómo le rebate sin tener que rescatar nada. Eso es lo que me preocupa. Porque la fortaleza de este país está en lo otro. En tener la generosidad, el tener el diálogo, el tener la comunicación y el buscar un bien común que es para todos, querido. Te mencioné cuatro cosas que son vitales para la gente. Y no es necesario para mí pertenecer a un partido político para solucionarlo. Por eso que me cuesta entender el mundo actual. No sé, yo tengo fe y tengo esperanza que este es un país que piensa. Yo ¿Qué? creo en el país. Hoy día están con el tema de, bueno, todos estamos con el tema de las elecciones. Que yo hoy día ni siquiera me preocupa porque aquí todas las semanas cambian las cosas. Como se ha transparentado todo, siempre hay alguna cagada de alguien, entonces todo cambia. Pero lo importante son los objetivos. Lo importante son los objetivos y que el país pueda creer en algo. Porque yo creo que eso es vital. ¿Cómo se logra hacer que el país crea en algo? Cuando aparezca un William Wallace, a mí las películas me enseñan muchísimo. Esa película, por ejemplo, la revolución se produjo por la injusticia. Porque había un grupo de gente que estaba sometida con los feudales y todo esto. Y cuando pasaron más allá de la raya se rebelaron y dieron la vida por la libertad. Eh, Otra de las películas que aprendí mucho fue El Gladiador. Cuando el que contrató a los gladiadores le dijo al artista principal, gánate a la gente. Gánate a la gente y vas a triunfar. Pero hay que sabérsela ganar como se la ganó él. Creo que esas cosas nos faltan. Nos faltan. ¿Cómo uno se puede ganar a la gente hoy día? Con la verdad y con la generosidad, con el entendimiento. Aquí se cometieron pecados de todos lados.
Si yo te decía, cayeron los pilares que sostenían esta sociedad. Hay que reivindicarnos. Y los que lo pueden reivindicar son los seres humanos. La comunicación de los seres humanos. La justicia para todos. Eh, yo creo que este país está preparado a ser grande en la medida que se una. Uno y otro. Pero en una cosa en común. Somos todos humanos y todos nacimos por algo. Es lo que a mí me cuesta entender hoy. Pero entiendo la rabia que puede haber. La entiendo. Pero hay un minuto en donde hay que decir basta. No se puede vivir toda la vida con odio, con rencor, porque no es feliz nadie a la final. Yo en mi vida aprendí que una de las cosas importantes en la vida son las relaciones humanas. Y compartirás con toda la gente, con algunos más, otros menos. Con los que tengan más afinidad le vas a entregar el alma. Y otros serán como, no sé, pues el arroz graneado, con acompañamiento. Pero el país tiene que tener un objetivo, que vivir la vida de la mejor manera posible con responsabilidad y con jerarquía. Como se te den las cosas, pero juntos. No sé, a lo mejor ya estoy viejo y huevón, pero es lo que siento. ¿Te preocupa, bueno, tú tienes hijos, tienes nietos, no sé si tienes bisnietos todavía, No, no tengo todavía. todavía no. ¿Te preocupa el mundo en el cual van a vivir ellos? Enormemente, ¿Es algo que te quita el enormemente. sueño? Mira, eh, hay cosas que se pueden hacer y hay cosas que no se pueden hacer. Yo viví y crecí, me desarrollé en un mayorazgo absoluto, con cosas positivas y cosas negativas. Hoy día yo a mis hijos les digo que con sus hijos solo tienen que preocuparse de dos cosas, de darles principios y valores. El resto va a ser responsabilidad de ellos en el mundo actual. Pero esos dos conceptos son los que ellos tienen que entender, principios y valores. El resto lo van a definir los jóvenes. ¿Y cuáles son esos principios y valores fundamentales? El respeto, la colaboración, la generosidad, el entendimiento. ¿Qué se ha perdido? ¿Y cuál dirías tú que es la mejor forma de transmitirle eso a los hijos? Eh, yo creo que son varias partes las que tienen que influir en esto. Uno es en tu propio hogar, con la familia. Otro es en la educación, vital, pero con conceptos similares. Yo creo que estamos fallando absolutamente en eso. En las propias familias, en la educación, que, que yo veo que está sin rumbo, sin principios claros. ¿Crees que el deporte ayuda a tener esos principios y valores? Cualquier cantidad. ¿Qué tan importante es el deporte para ti? Bueno, ha sido parte de mi vida, en tristezas y alegrías, pero has estado vivo, eh, lo has sentido en tu piel. No, porque cuando se trata de un país hay obligaciones, hay cosas que tú tienes la obligación de hacer cuando está involucrado un país. Y cuando tú te involucras en eso vas conociendo la realidad de cada uno y te vas formando ciertos conceptos de decir, esta persona tuvo más suerte, esta persona es más inteligente, pero tienen un denominador común, son seres humanos, personas que sienten, que ¿cómo no te vas a volver loco si tú vas
al centro de Santiago Ahumada y ves a una persona durmiendo en la calle, no es válido, ni lo podemos permitir. Hay un mínimo. Pero bueno, a lo mejor es demasiada fantasía, pero yo creo que es real porque yo viví situaciones donde el país fue capaz de dar un apoyo espectacular, pero lo hizo el país. Yo estoy agradecido de la gente. La gente fue vital, vital. Como en todo orden de cosas. Entonces, mira lo que nos pasa hoy día con el tema del deporte. Que no hay estadios, que hay regulaciones para una cosa, para otra, que nadie le cree a nadie. Entonces no se crean esas energías positivas. Po. Y cuando no se crean esas energías positivas, no puedes aspirar a cosas mayores. Sobre todo un país pequeño como el nuestro. Nosotros somos fuertes cuando nos unimos, cuando dejamos diferencias de lado y nos jugamos por un denominador común. Denominador común, que son básicos, las 4 cosas que te dije. Y no nos ponemos de acuerdo en eso, ni lo hacemos. Algo pasa. Hay algo que no está funcionando bien. Veo más odiosidad que deseos de colaborar. Veo más diferencias de atacar en el diálogo que de construir. Nadie tranza nada. Y eso es porque tenemos que en algún minuto sabernos dar la mano. ¿Será un tema de ego? Que por eso uno no tranza, no quiere transar con el otro. Yo creo que es un tema de odiosidad o de injusticia que no ha sanado. Porque aquí nadie es dueño de la verdad en el 100%. Aquí hay razones que tienen uno y que tienen otro. Pero que yo creo que ya llegó el minuto de poner las 2 manos de frente y de pensar en el ser humano y en su desarrollo. Creo yo. Es un lindo país. Y un país muy jodido cuando no cree. ¿Qué es lo que más te gusta de nuestro país? Me gusta la montaña, me gusta la nieve, me gusta su mar, me gusta la gente. Hay gente espectacular, humilde, y que son felices. Creo que nos faltan liderazgos claros, gente creíble para manejarlo. El país necesita creer. No nos gana a nadie cuando creemos. Podemos llegar a cualquier cosa. Pero hoy día lo veo cada vez más peligroso. Y es por lo que te digo, o sea, hoy día tenemos elecciones, las divisiones que veo son enormes, las descalificaciones que veo son enormes. Por eso que tiene que aparecer alguien que hable de unidad, de principios, de valores, de respeto. Pero eso hay que concretarlo. La gente quiere ver resultados, quiere vivir. Ricardo, mucha gente joven, y bueno, no solamente la gente joven, pero su gran sueño, lo que más quieren es llegar a tener mucho dinero, llegar a tener grandes empresas, como que ese es su objetivo. ¿Qué piensas tú acerca de eso? Depende cómo lo tomes. Si ese es tu objetivo para poder ser más generoso con la gente y entregar más, es válido. Si el objetivo es estar compitiendo para estar en los 50 o 100 de Forbes, es un error. ¿Para qué?
En eso nos equivocamos. Es que hubo mucha gente que pudo haber hecho más. Presidentes que pudieron haber hecho más. No sé, de repente hay que estar inmerso en eso para saber por qué no. Y es algo que tenemos que entender todos, cada uno en la medida de su fuerza, pero con generosidad. Vivir no es gratis. Tienes que ser agradecido de algo, tienes que aportar en algo. Y te vuelvo a insistir, para mí, nada más importante que las relaciones humanas, conocer la realidad y la verdad del otro. Y saberse defender de los que son enfermos mentales o que son delincuentes o que no han tenido. Estamos viviendo un cambio de era. Ojalá sea para mejor. Pero no lo vamos a arreglar con los robots. Esto lo arregla lo humano. Sí. Un robot te servirá para algunas cosas, pero no te va a servir para crecer, o para argumentar, o para dialogar, o para sentir. Hay que respetar al ser humano. ¿Qué pequeños cambios crees que los que están viendo este video podrían empezar a implementar en su día a día que les permitiría ir por ese camino? Yo creo que los jóvenes son capaces de hacerlo si lo entienden. Yo creo que hoy no lo entienden. Pero yo veo a una juventud con mucha fuerza, en donde ellos también necesitan de ciertos parámetros. No confundir la libertad con el libertinaje. Creo que tenemos grandes falencias en las propias familias. Estamos viviendo un mundo más frío y más impersonal. Tú vas a Miami, un lugar maravilloso, todo es limpio, las palmeras, las playas, la arena, el clima, pero no tiene alma. No tienes amigos, no tienes familia, no tienes lazo, no tiene alma. Eres un número. Y yo no quiero que nuestro país se convirtiera en eso, en ser un número. Nosotros somos fuertes cuando tenemos desarrollos en común y colaboramos todos para que eso salga, o para que eso sea así. Pero no te sabría decir, los jóvenes tienen que cuidar eso, no confundir la libertad con el libertinaje, porque hoy los veo muy independientes. Y que el mundo está cambiando, claro que está cambiando. Pues hoy día se habla del matrimonio para eh, hacer un contrato a 4 o 5 años renovable. Que puede llegar a ser válido, yo no digo que no. Yo creo que hay cosas que van cambiando, que se van modernizando. Antes la gente se moría a los 50 años, hoy día llegan a los 100. Entonces que hay cosas que reformular sin lugar a dudas. Pero eso hay que hacerlo con visión y con jerarquía y con respeto y con diálogo. Y eso lo hacen los seres humanos. Y necesitamos los seres humanos eh, con su cabeza clara, sin odiosidades, sin rencores. Porque cuando hay odiosidades y rencores nunca vas a tomar la mejor decisión. Ojalá lo alcance a ver, pero aspiro a eso. Por lo menos en mi familia es lo que le trato de transmitir a los nietos. Principios y valores. Es un lindo país. ¿Y qué opinas tú de la religión, de tener una creencia, de tener la fe? ¿Crees que eso Mira, yo, falta o se ha perdido? la verdad que yo
uno creía en muchas cosas. Yo de niño, si yo no iba el domingo a comulgar, no iba a venir el viejo del saco, etcétera, etcétera. Yo no te sabría decir. Lo que sí te puedo decir, que si a mí me preguntan a qué religión pertenezco, yo tengo que decirte lo que decía mi padre. Soy cristiano. Quiero ser lo mejor posible, quiero recibir ayuda si la necesito y quiero entregarla si lo puedo hacer. eh, Ser solidario con la gente y ser un buen ser humano. Ser cristiano. ¿A qué religión pertenece eso? No lo sé. Pero no me voy a encasillar en ninguna cosa rígida. Repito lo que decía mi padre, soy cristiano. Pero faltará quizás hoy día más espiritualidad en las personas. Perdón, ¿Faltará hoy día más espiritualidad en las personas? es que yo creo que las personas hoy día están desilusionadas. Están desilusionadas porque hay un mundo que se transparentó. Y te vuelvo a insistir, el ser humano fue pecador de la época de Adán. Pero es lo que hay que superar hoy día. Hay que superarlo de alguna manera, con toda la odiosidad o injusticia que pueda llegar a existir. Hay que superarlo por las generaciones que vienen y por salvar al país, que sea un país alegre, que sea un país que sea criterioso, que sea educado, que sea respetuoso, que exista generosidad, que haya entrega de uno u otro. Ni siquiera te lo digo en el aspecto económico, en el aspecto de indicar caminos de educación y de esfuerzo y de respeto para llegar. No sé, es lo que yo te puedo transmitir hoy día en lo que yo he vivido, en lo positivo y en lo negativo. Pero que es un privilegio el haberlo vivido y el haber nacido en lo positivo y en lo negativo, es un privilegio. ¿Consideras que lograste lo que querías lograr en la vida? Como tus sueños, tus metas, tus Que objetivos. nada es perfecto, el 100% no existe, pero sí que tengo agradecimiento por la vida en las oportunidades que me dio, en lo, en lo bueno y en lo positivo que viví, en las alegrías que viví y en las tristezas que también viví. Nadie tiene el 100, pero hay ciertos principios y valores que son vitales. Para mi gusto hoy es la comunicación humana y con las dos manos de frente. ¿Ves? Yo creo que es lo que necesita el país. Hay que saber perdonar y no cometer los mismos errores, por supuesto. ¿Cómo te gustaría que te recuerde la gente en muchos años más? Con cariño, con respeto. Hicimos cosas positivas, tuvimos cosas negativas, tuvimos éxito, tuvimos fracasos. Eh, ha pasado de todo en la vida, pero hemos tenido una trayectoria familiar a la que yo respeto espectacular, sabiendo llevar las diferencias adelante, sabiendo ser generoso, sabiendo entender al otro. Yo creo que es vital una sana convivencia. Que no todos somos iguales, no todos tenemos las mismas problemáticas. Pero lo que sí tenemos en común es el derecho a la vida y a vivirla dignamente. Unos más, otros menos, pero a vivirla dignamente. Pero no una persona durmiendo en el paseo Ahumada, no, en la calle. Yo creo que somos capaces de hacerlo. Este país es capaz de hacerlo si se une. Por eso aquí debe haber un partido político, cristianismo. Recemos menos y hagamos más, digo yo.
Bueno, Ricardo, te agradezco muchísimo por compartir tu experiencia, tus reflexiones y tus consejos. Ha sido realmente inspirador escucharte y estoy seguro que toda esta audiencia que están viendo el video también lo van a valorar mucho. Gracias de corazón y espero pues, poder seguir conversando contigo nuevamente en el futuro. Pero cuando quieras, eh, uno tiene que agradecerle a la vida lo que ha vivido. Así que, y te vuelvo a insistir, las comunicaciones humanas son vitales y que se crea el uno al otro. Ojalá se pueda lograr, ojalá pueda significar algo. Pero yo creo que los jóvenes lo pueden hacer. Los jóvenes lo pueden hacer. Buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti.